Hola amigos, ¿qué tal? Soy Nacho Rodríguez. Hoy es 27 de agosto del 2024 y tenemos noticias súper importantes. La primera es que Estados Unidos ha ordenado un ataque especulativo otra vez en contra del superpeso. Incluso ya empezaron y están insistiendo en apostar en contra del peso precisamente para buscar su devaluación inmediata, incluso quebrar el país. Sin embargo, el superpeso está resistiendo de manera formidable. Pero bueno, obviamente esto tiene que ver con el tema de la reforma al Poder Judicial. En medio de esto sale una declaración de Ken Salazar en donde nos compara a México con Irak y con Afganistán. No, no es broma. Por cierto, dos de los más grandes fracasos de Estados Unidos en política exterior. Y también hace unas horas, unos minutos, acaban de elegir a Ricardo Monreal como ya oficialmente el coordinador parlamentario en la Cámara de Diputados. Y vamos a arrancar con el ataque especulativo. El día de hoy el superpeso está sufriendo un poco. Se está cotizando en 19.65 pesos por dólar y como vemos ha subido en las últimas horas, ¿no? El dólar respecto al peso. Lo curioso es que ahora le están echando la culpa de esta devaluación a esta pausa que anuncia el presidente con Ken Salazar. Incluso Felipe Calderón, vean cómo lo pone ahí. Ojalá no le tomen la palabra a Obrador de poner una pausa, los gringos, claro. Podrían decir que con gusto paran la relación y tener un tratado de libre comercio solo entre Canadá y Estados Unidos, que muchos de sus políticos lo han querido. Sería la ruina absoluta de México, una auténtica locura, un suicidio económico a cuenta de un capricho. Y después pone esto, ¿no? Y apenas dijo eso y el dólar todavía más para arriba del día de hoy puede llegar a 20, una locura. Lo primero que quiero comentar es esto, ¿no? De que finalmente Estados Unidos rompería el tratado comercial con México y sería solo con Canadá. No es una locura, es una estupidez del mundo mundial. Porque el Tratado de Libre Comercio en la región de Norteamérica únicamente tiene sentido si México se encuentra como país, ¿no? Que da la mano de obra barata y que da finalmente la manufactura. No tiene sentido con Canadá. Es un tratado comercial entre Estados Unidos y Canadá. La verdad es que no le conviene a Estados Unidos en lo absoluto. Digo, para que quede claro, ¿no? Pero bueno, esto, sin embargo, vemos que efectivamente se está depreciando el superpeso. Y más que por realmente la discusión del Poder Judicial, es por una orden que ya salió de Wall Street de atacar al superpeso con todo. Por ejemplo, hace unos días salió un artículo de opinión en en el Wall Street Journal, uno de los diarios influyentes que sí leen los inversionistas estadounidenses, donde sale una analista que se llama María Anastasia O'Grady y que pone: es hora de apostar en corto contra el México de AMLO. El déficit ha aumentado, el peso está más débil y el Estado de Derecho está contra las cuerdas. Está señalando que es momento de apostar a que van a quebrar el país. Es momento de que entren los fondos buitres aquí a México. Y acuérdense que los fondos buitres son los que siempre apuestan para quebrar empresas y ellos salir ganando, ¿no? Es de lo más nefasto que hay en la cuestión financiera internacional. Y bueno, ahora vean cómo están diciendo, ¿no? Están impulsando a los inversionistas precisamente para que muevan sus posiciones en contra de México. Y van ahí, aunque no crean, convenciéndolo. Por eso realmente es un ataque especulativo. Por ejemplo, el día de ayer también se reporta que han bajado 31% los contratos a favor del peso en futuros de Chicago. ¿Qué significa esto? ¿No? Esto es como que las apuestas a favor o en contra del peso, ¿ok? En la bolsa de Chicago es que se juega al casino con todas las divisas y un montón de commodities como el maíz, como el oro, el petróleo, en fin. Ahí es en la bolsa de Chicago. Es un gran casino. Literal. Y apuestan a favor y en contra de todo. Entonces, el peso, la mayoría de los inversionistas estaban apostando a favor del peso. O sea, que se iba a seguir apreciando. Y ahí está. Y bueno, lo que pasó es después de que empezó el ataque especulativo es que ya hay menos inversionistas o menos contratos a favor del peso. O sea, hace una semana estaban 19.47 contratos, vamos a llamarle así, o apuestas. 19.470, 19.47, aquí está, ¿no? 63.000
65,000 apuestas, vamos a llamarle así, a favor del peso y ahora están en 34,000. O sea, sí han dejado los inversionistas de apostar a favor del peso. Todavía no llega a terrenos negativos, o sea, todavía no estamos en que están apostando en contra del peso, pero podría llegar. Ya estuvo así. No se ve en la gráfica porque esta gráfica arranca en 29 de diciembre de 2023, pero en el 2022 y 2021 la mayoría apostaba en contra del superpeso. ¿Ok? Digo, lo comento porque ya empezaron con esto. Ese es el ataque especulativo que les comento. Sin embargo, les quiero comentar algo. No es la primera ni va a ser la última vez que estamos viendo este fenómeno, y menos en la 4T. Vámonos 6 años atrás. 6 años atrás, lo que se estaba discutiendo antes de que entrara el presidente López Obrador a la presidencia era el aeropuerto de Texcoco. ¿Se acuerdan? Hubo la consulta y se llevó a cabo la consulta para cancelar el aeropuerto de Texcoco. Y en aquel momento, si no se acuerdan, también se depreció el peso. Esta es una nota de hace 6 años. Peso se deprecia en su peor nivel en 4 meses tras victoria del aeropuerto de Santa Lucía. ¿No? La cancelación del aeropuerto de Texcoco. Se cayó el superpeso. Es interesante también ver en qué unidades estaba. La moneda mexicana cotizaba en 19.63 pesos por dólar y después de que, depreciándose, porque cayó porque estaba antes en 19.35, o sea, cayó 27.60 centavos. Se hundió. Bueno, ok. O sea, esto pues ya es nota vieja, es chisme viejo, ¿no? Los ataques especulativos y la resiliencia del superpeso, en particular en la 4T, ¿no? La verdad es que sí, hay algunos que sí, ok, se va al Poder Judicial, la verdad es que efectivamente podríamos acabar una dictadura. Algunos se lo creen, ok, muy bien, y sacan sus posiciones a favor del peso. Pero la verdad es que hay muchos ya que no se lo creen, como lo estamos viendo. A pesar de todo este ataque especulativo, ha tenido, pues así decirlo, un daño limitado. No se ha devaluado como les gustaría a la oposición que llegara a 25, 30 pesos por dólar. No ha sucedido y la verdad es que no va a suceder. Y estamos a días de que se apruebe totalmente la reforma al Poder Judicial, ¿no? Acuérdense, el 1 de septiembre, o sea, en 4 días más, se va a aprobar en la Cámara de Diputados y unos 5 días más, antes del 15 de septiembre, se va a aprobar en la Cámara de Senadores. Antes del grito de independencia, vamos a tener reforma del Poder Judicial. Estamos hablando que estamos llegando al momento cumbre final. Y ya estamos pasando lo peor. ¿Se va a seguir hablando? Sí. Hay que tenerlo claro. Y no hay que tampoco desesperarnos. Es una cuestión transitoria. No va a afectar a la inflación. Pues no, la mayoría de ustedes no tienen inversiones, supongo yo, en dólares o deudas en dólares. Tampoco les va a afectar su día a día. Incluso si reciben remesas, hasta les va a ir un poco mejor. Pero realmente no va a afectar en mucho. Porque va a ser transicional. Va a ser temporal. Y una vez que se apruebe la reforma del Poder Judicial, se van a acabar las aguas y entonces va a regresar el superpeso. Pero para eso está. En medio de esto, fíjense que aparece una declaración y sui generis de Ken Salazar, el embajador que hoy el presidente finalmente ya lo echó por un lado. Ya lo declaró que no lo quiere dar a México. Y vean cuál es su justificación. ¿Cuál es su justificación para decir que la elección por voto popular de jueces es mala? Y es increíble, porque nos compara con Irak y Afganistán. ¿En qué sentido pondría en riesgo la democracia del país el que se eligieran jueces por voto directo? Yo he viajado por el mundo en lugares como Irak y Afganistán y otros lugares donde la democracia no existe. Y entonces el reto más difícil para esos pueblos y esas sociedades fue fortalecer un poder judicial que nunca lo pudieron hacer. Entonces esas naciones están temblando en muchas maneras porque no tienen... ¿Qué estoy escuchando? ¿Qué tiene? O sea, ¿what? A ver. Le pregunta el conductor muy claramente, ¿cuál es el problema de la elección? ¿Cuál es el riesgo? Y él responde, el embajador, es que, pues en Irak y Afganistán no hay democracia.
Y ese es el problema. A ver. Ahí mi pregunta, la pregunta es, en Irak y Afganistán, vamos a olvidar de lo obvio que fue invadido por Estados Unidos. Vamos a olvidarnos de eso. En Irak y Afganistán, ¿hay elección del voto popular de jueces? Como para decir que, mira, vas a acabar como Irak y Afganistán. Uno. Tengo entendido que no, porque son regímenes, antes eran regímenes, y hoy son regímenes que finalmente son, pues, muy autoritarios. Así que, digo, de cajón. Pero que quede claro que no solo Irak y Afganistán. Vamos a poner a otro, Arabia Saudita. Pero es que son aliados. Igual, ¿no? O sea, donde no hay democracia. Esos son aliados. Emiratos Árabes, esos tampoco vamos a hablar de ellos, aunque son aliados de Estados Unidos. Bueno, entonces, ese es uno. Dice, ¿qué tiene que ver? Y aparte, los problemas de Irak y Afganistán no surgen de que haya voto popular de jueces, ¿no? Es que lo que está diciendo. El problema es que en Irak y Afganistán están fregados porque hay elección popular de jueces. Es lo que está diciendo. No. El problema de Irak y Afganistán están muy fregados porque Estados Unidos los invadió. Y lo peor es que acabó fracasando totalmente esta invasión. Porque después de 20 años salieron huyendo de Afganistán de una manera totalmente humillante. Y bueno, en términos de los iraquíes los salieron expulsando, aunque todavía sí tienen bases militares ahí. O sea, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra, Ken? No te entiendo. Ya te pegó este virus de la chimoltrufia, de los panistas, en donde dices cosas demasiado absurdas y sin sentido. Por cierto, hoy, pues llega una marcha, a una protesta al interior del Poder Judicial, sí, por extraño que parezca, al interior de la Corte. Llegan supuestos alumnos en una marcha silenciosa, dicen. Todos muy bien portaditos. Obviamente para las cámaras, de eso se trata. Es curioso, ¿no? Esa es una protesta dentro de la Corte, esa es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y es silenciosa para que, ¿qué creen? Para que no distraigan a los ministros de la Corte. No, pues. No es para nada armada, ¿eh? ¿Fue Lorenzo Córdoba el que la convocó? En fin, es una protesta muy rara esta, honestamente. Nunca había visto algo así, ¿no? O sea, que llegaran ahí a la Suprema Corte. Es más, nunca había visto la Suprema Corte. Es que nunca está abierta la Suprema Corte al público, ¿se dan cuenta? Nunca. Siempre está cerrada. Pero bueno, ahí mientras tienen a Ken Salazar como su principal voz. El día de hoy, bueno, pues muchos no les gustará, pero fue electo Ricardo Monreal como nuevo líder parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados. Esta que, sin lugar a dudas, va a tener mayoría calificada y por un montón de diputados. Y le hago entrega ya al coordinador, esto ya es para el trámite en Cámara de Diputados, de las constancias, miren nada más para cuántos nos alcanzó, de todas y todos ustedes, muchas felicidades, aquí ya la recogen con su coordinador. Bueno, vamos a clausurar ya esta parte formal. Bueno, Ricardo Monreal al final llega porque se cumplió el acuerdo. Eso es muy importante tenerlo claro, ¿no? Claudio Sheinbaum, pues alguien que cumple acuerdos y cumplió. Ricardo Monreal efectivamente fue el último lugar. Creo que no sé si Velasco le ganó o no, pero bueno, estaba por el verde. En Morena fue el último lugar, pero como fue el único que
aspiró o buscó ser diputado federal después de la competencia interna de Morena, pues por default le tocó la coordinación. Si hubiera estado ahí Noroña, si hubiera quedado como diputado federal, a él le hubiera tocado la coordinación de Morena. Pero no, Noroña decidió irse al Senado, se lo ofrecieron. Yo creo que no es una mala idea el tema del Senado. Son 6 años, o sea, finalmente Monreal va a ser coordinador, pero en 3 años se va, ya no va a haber reelección, acuérdense. Así que él tendría que ir a otro lugar, tal vez busque la alcaldía Cuauhtémoc de nuevo, no lo sé, pero ya no acabaría. En cambio, Noroña va a quedar siendo senador y desde ahí pues va a poder aspirar a la presidencia, como ya lo está buscando, ¿no? Ya lo ha sido público, notorio, abierto, incluso se va a inscribir a Morena precisamente para que ya no haya problemas, pues por así decirlo, estructurales, ¿no? Ya no le nieguen su derecho y le saquen ahí pues el hecho de que no sea militante, ¿no? Y ahora sí van a tener que tomarlo en cuenta sí o sí. Pero bueno, de todos modos, Monreal, yo creo que a pesar de todo, yo sé lo que ponen muchos de Monreal, yo le he visto entre todos, a partir de que acabó la elección interna, pues ya más comprometido con Morena, con la 4T, ¿no? Ahorita con Norma Piña ha estado como debe estar, ¿no? Duro, le ha reclamado todos los excesos que ha cometido. Antes, acuérdense que Monreal, pues, jalaba mucho con la oposición, todo esto, ya ahorita no lo veo así. Y en ese sentido creo que sí, los reclamos que le hizo el pueblo, pues al final entendió, ¿no? ¿Qué es lo que realmente quiere la gente de él? Obviamente esto es una evaluación permanente, ¿no? Aquí no hay cheques en blanco para nadie, pero sí yo reconozco, ¿no? Yo sé que ustedes muchos no van a estar de acuerdo conmigo, pero yo sí reconozco que en estos últimos meses se ha portado bien, ¿no? Se ha portado como debe portarse un coordinador parlamentario, defendiendo ahorita, bueno, en el tema de no solo la reforma del Poder Judicial, sino todas las reformas, 20 que están ahí en el horno. Bueno, amigos, eso es todo. Hasta luego.